Y de esta manera comenzamos la última reunión de marzo de Escrituras Marginales, donde dedicamos todo el mes a textualidades relacionadas con la dictadura y con la literatura argentina. En el caso concreto de esta temporada de marzo, elegimos textos que integran la antología Golpes, Relatos y Memorias sobre la dictadura, editado por Miguel Dalmaroni y Victoria Torres en el año 2016. Y hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Hoy tenemos para leer o para debatir Mis dos hemisferios, el texto de Fernanda García Lao y una entrevista del escritor Daniel Moyano. Hoy vamos a tocar la cuestión concreta del exilio, pero me gustaría, para empezar, Raquel, si querés abrir tu micrófono y conocer de primera mano tu impresión sobre estos textos, sobre estas lecturas, y a partir de allí podemos empezar a arrancar esa cuestión de la literatura y el exilio. ¿Qué te parecieron estos textos que teníamos para leer el día de hoy? Muy reales. Y aparte me causó un dolor me causó tanto, tanta forma de destruir a los seres humanos, es impresionante, ¿no? Como el dolor de irse, el desarraigo, el no encontrar raíces en ningún lado, el volver, ir y volver, y encontrar que todo está distinto y ya no sos de ningún lado, ¿no? Es horrible, no es lo mismo, aunque lo sufre uno exiliado que se va por su propia voluntad, lo sufre, no es lo mismo que tomó la decisión. Una persona que está arrancada es como un bebé arrancado del seno materno, no sé. Es impresionante con la claridad que está hecho. Y bueno, el reportaje de este muchacho Moyano me dolió cuando él habla, con esa sencillez que habla, me dolió porque era tan real, era como sentía el dolor de él, de su desarraigo, ¿no? Y viste que también nombra a la palabra de Cecilio, que la hizo Di Benedetto. Esa palabra la creó él y que encima este otro escritor cuando iba, allá estuvo tenía delirio de persecución, imagínate, ¿cómo no va a tenerlo con todo lo que pasó? Y hasta había perdido la memoria. No, han querido destruirlo de todas formas. Y eso me hizo acordar también lo de Miguel Ángel Estrella. ¿Cómo hacían para querer destruirlo? Le picaneaban las manos, ¿viste? Que era todo lo que tenía. Sí, esa es una persona muy interesante también para debatir este hombre, Miguel Ángel Estrella, ese pianista. No sé si vos lo conocés, es tucumano, creo que era, y de chiquito era un chico muy pobre. Y cuando fue allá, iba Perón a la escuela de él, les dijo que soñara que tratar de hacer otra cosa, y él empezó a soñar ahí, y le gustaba tocar el piano y se hizo un pianista famoso mundialmente. Era un hombre muy capaz. Y aparte siempre hacía cosas y enseñaba a chicos pobres porque tenía que dar todo lo que le dieron a él. Era una cosa excepcional. Y sin embargo lo quisieron destruir. ¿Y cómo te destruyen a estas personas intelectuales que escriben todo? Primero le queman los libros, que es como que le mataran sus hijos. Y después de eso empiezan con destruirlos mentalmente de la forma que sea. ¿Y qué más tremendo que el exilio? ¿Qué más tremendo que eso? Ese desarraigo tan brutal. No, la verdad que lo sentí dentro todo eso, lo sentí ese dolor. Vos si te acordás que yo hice un cuento que se llama Volver, justo habla de un exiliado. Y me acordé de ese cuento, la verdad, que leyéndolos a ellos, escuchando esos relatos de vida, porque son relatos de vida, pensé, qué bien que capté ese sentimiento yo sin darme cuenta, ¿no? Porque es tremendo. Suponete que nos pasa a nosotros, ¿no? Si uno lo mira, si sirve para ver al otro, pensás lo que sentirías vos, es la mejor forma de comprenderlo. Y me dio que era un escritor tan famoso, tan bueno, que dice que había sido premiado en un concurso, que estaban García Márquez, estaban Borges y, bueno, no me acuerdo el otro, grandes escritores, el primer premio ganó por un cuento, un libro que hizo, y fue así, después seguido de todo, no se pudo conocer. Estuve viendo los títulos de los libros de él, me encantaron los títulos que tiene, me parece que son todo una raíz barra. El que ganó ese premio se llamaba El Oscuro, el premio Planeta había ganado en el año 67. Y ya con esa palabra solo ya me llama, así que ya tengo pensado buscar donde sea, usados o como sea, tengo que leerlos. Los voy a buscar por internet, pide que te los mandan los libros. Y tanto dolor, ¿por qué?
por pensar, por sentir, ¿qué hicimos de malo si pensamos? ¿Qué hacemos de malo si queremos al otro? ¿Qué hacemos de malo si con lo que escribimos mostramos las cosas malas de la sociedad? Que no las mostramos como si fuera una película policial que matan, viene el otro y mata, y mata, y mata, y mata, y se acabó el asunto y nada más. Mostramos las raíces de los problemas cuando escribimos a veces. Y ahí ellos mostraban eso, mostraban los sentimientos de las personas. Y te acordás que no sé si vos, él, por ejemplo, admiraba más a Rulfo que a Cortázar y que a Borges. Y se lo dijo siendo amigo de Cortázar, porque llegaba más al hondo, al fondo. Él quería llegar al hondo de la gente común. No, la verdad que me conmovió, me conmovió realmente, y lo de la chica es también, cuando no era su odisea, ese ir y venir constante, sin poder tener un asidero, querer cambiar para adaptarte constantemente, a veces te obligaban, después se quiso reconstruir un montón de maneras, un montón de veces, y pues, no lograba la paz. No, eso es un adelanto de lo que pienso. Ahora decís vos, no sé si... No, me encantó porque hiciste un raconto muy interesante a partir del cual vamos a recapitular unas cuantas cosas, sobre todo la cuestión del desexilio, que como vos bien decís, es algo que Moyano extrae de Di Benedetto y termina concluyendo con esa sentencia de no existe el exilio es permanente para Moyano desde su vivencia. De hecho, a pesar de que ha vivido un tiempo después de la conclusión de la última dictadura militar, no volvió a Argentina, sino que permaneció en España hasta su muerte. Todo lo que fue el siglo XX en su sentido más amplio está marcado por una serie de violencias que preparan un territorio de persecución y de exilio. Y en el caso de Argentina se dio en este marco, pero no ha sido el único país, obviamente, recapitulemos toda la serie de dictaduras que se produjeron en Latinoamérica, pero además también lo podemos vincular, por ejemplo, con el contexto de la Guerra Civil Española. La cuestión de los desterrados o la cuestión del exilio, en el caso de Argentina, como vos bien dijiste, Raquel, se transitó con muchísimo dolor, con un dolor que tiene múltiples dimensiones, porque no solamente es el desarraigo con el territorio donde uno nace y crece, sino un sentimiento de pérdida en un sentido muy real, no solamente pérdida de la experiencia, sino, por ejemplo, en el caso de escritores como Juan Gelman, el poeta Juan Gelman, o el escritor y crítico David Viñas, tener familiares, en el caso de ellos, hijos desaparecidos. Hay un componente de denuncia social que no se pierde en el exilio, hay un componente de pérdida de la experiencia que se transforma en un germen de denuncia, una denuncia que va atravesando las producciones literarias de esta época y de las generaciones posteriores. Por eso me parecía importante destacar el contraste entre Daniel Moyano y Fernanda García Lao. Como veíamos viendo en los textos sobre literatura, dictadura y infancia, no es alguien que recuerda la dictadura de manera directa, sino de manera más bien indirecta a través de los recuerdos de infancia y en el caso de ella a través de la experiencia del exilio, pero su familia no atravesó la detención en el mismo grado que la padeció Moyano justamente, donde incluso en la entrevista que se le hace, habla de un libro que él había escrito y que eventualmente desaparece. Entonces también la experiencia de la desaparición, no solamente corporal o jurídica, sino también la desaparición literaria, que eso es algo muy interesante para pensar en el contexto de la última dictadura militar y que es algo que nos interpela como escritores. El hecho de no solamente los cuerpos desaparecen, sino también los textos y las voces. Este año, hace muy poco, se anunció, por así decirlo, el lanzamiento del último cuento, entre comillas, de Rodolfo Walsh. ¿Qué pasa con ese cuento? Que en realidad es una reconstrucción hecha a partir de lo que recuerdan dos personas cercanas a Rodolfo Walsh, que tuvieron el manuscrito a mano. De hecho, una de ellas
vio la llegada de Walsh al centro de detención en cuestión, pero ese no es un texto, por así decirlo, es la reconstrucción del recuerdo de un texto, de parte de esas dos personas que recordaban haber leído ese manuscrito, que se pusieron a hablar después de los años de la dictadura y que dijeron, bueno, vamos a recuperar a través de la memoria el último cuento de Rodolfo Walsh, que estaría próximo a publicarse, tengo entendido, pero es interesante cómo incluso la pérdida del cuerpo se materializa en la pérdida del corpus literario, incluso, la pérdida del manuscrito. Y Daniel Moyano deja entrever en esa entrevista, que para mí fue muy estimulante de leer, muy apasionante, porque aparte él tiene un expreso contenido de denuncia en sus novelas, entre ellas El vuelo del tigre, que justamente rinde cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Pero además la cuestión de cómo lo narra él en su entrevista, incluso con dejes de ironía, ¿no? La cuestión de que él en el momento del comienzo de la dictadura justo se estaba anotando para la carrera de filosofía, justo. Y justo cuando vuelve a su hogar, ya preveía él mismo su propia detención y la escena un poco ridícula, si se quiere, porque lo transmite con un humor negro que a mí me parece brillante. Cuando el soldado aparece, cuando el militar aparece y le dice, los documentos no hace falta a donde te vamos a llevar. Entonces hay un deje de ironía muy interesante en esa entrevista de Moyano, o por ahí yo lo leo con ese deje de ironía porque él es un sobreviviente de esa cuestión de las detenciones, de las primeras detenciones. Aparte es literalmente eso, literalmente un día después del comienzo del golpe militar, lo detienen un día después. Él estuvo en el comienzo, un día después. Y de ahí su posterior exilio a España, donde continúa su producción literaria. Y el contraste con Fernanda García Lao, que ella recapitula el contacto directo con el proceso militar a través de la anécdota de su padre. Acá voy a releer esa escena que justo me estaba deteniendo en ella, que describe García Lao de esta manera. 1976. Los militares intervienen en la provincia y le ofrecen la dirección de la escuela de periodismo. A cambio, mi padre debe vigilar y señalar docentes, personal no docente y alumnos. Le muestran una lista con nombres y un punto de color al lado. Cada color significa una desgracia, salvo el verde. Ve, usted está limpito. Rechaza el ofrecimiento sin dudar. Le piden que lo reconsidere. Lo dejan solo un rato largo, encerrado en la oficina castrense donde lo han citado. Regresan con el ofrecimiento. Vuelve a negarse. Lo encierran de nuevo. La escena se repite varias veces durante horas. Mi padre piensa que no lo van a dejar salir más, pero lo dejan. Cuando llega a casa, la decisión ya está tomada. Nos vamos. Por ahí uno, sin haber leído a estos autores, tiene una idea, una proyección de lo que supone no solamente la dictadura, sino el desarraigo, la censura, el silenciamiento. Y en algún punto esa es una experiencia compartida por la población argentina. Entonces es inevitable no reflexionar sobre esto y reflexionar sobre la actitud de los escritores en ese momento ante la posibilidad de exterminio o desaparición. Hay un artículo de justamente Noé Chitrick que nos permite pensar las dinámicas del exilio y la dictadura. Él escribió un artículo llamado Primeros tanteos, literatura y exilio. Él lo escribió y lo publicó en 1978. Él con su esposa Tununa Mercado se exilia a México justamente. Y él nota, por un lado, eh, que dentro de ese aluvión de exiliados no hay tantos escritores como uno
piensa, en términos porcentuales habla, pero hay algo que él puntualiza con mucha lucidez en una parte de su artículo, cuando habla de la situación del escritor en el régimen militar, pero también cuando habla de un proceso de despolitización de la literatura para ese momento. Si en los 60 teníamos al boom latinoamericano opinando activamente sobre la cuestión del tercer mundo en Latinoamérica e incluso sobre la revolución cubana, en los 70 esa dinámica ya se obtura, ya ha cambiado de coordenadas, se ha producido un desplazamiento. Hay un artículo también de Adriana Bocchino, llamado Exilio y literatura durante la última dictadura, durante la última dictadura argentina, que puntualiza esa cuestión de si los 70 son una continuación de los 60 o algo pasó con los modos de narrar durante los 70, en un contexto de silenciamiento. Ella dice, posiblemente haya que cambiarle el nombre a este tipo de estéticas que vienen de los 70 y llamarlas de la elipsis o del silencio. No digo cambiar la manera de escribir, pero sí cambia radicalmente la situación del escritor, donde las opciones son restringidas, son limitadas, donde dice lo siguiente, Gittrick. En principio, la salida de unos constituye un hecho político flagrante, aunque sean pocos y no puedan por el momento tener a su disposición los aparatos publicitarios que han hecho la gloria auténtica o sospechable de otros. La permanencia es también un hecho político, pero más matizado. Hay entre ellos unos cuantos que han sido siempre exiliados internos y silenciosos. Otros que soportan sin duda con dignidad y valentía una situación oprobiosamente represiva y otros, finalmente, que están felices con ella, ya sea porque la política general de la dictadura de la Junta Militar interpreta perfectamente, como es el remanido caso de Jorge Luis Borges, sus propios anhelos sobre el país, ya sea porque se les presenta la ocasión de llenar ciertos huecos, de hacer una carrera que de otro modo resultaría más ardua, no me atrevo de ninguna manera a decir que absolutamente imposible. La comunidad literaria en estos tiempos de fragmentación no es que dejó de tomar posición, siguió tomando posiciones. Los que estaban desde el exilio, pero también los que estaban dentro del propio país y que por alguna razón por ahí, por la censura y no por falta de voluntad, tuvieron que de pronto sepultar libros, tuvieron que ocultar manuscritos, tuvieron que optar por la clandestinidad, tuvieron que optar por la discreción. Lo que pone de relieve es el mapa político de la época, donde tenías al escritor comprometido, al escritor militante, al escritor exiliado, pero también a los intelectuales que o no se pronunciaban o incluso con su silencio denotaban cierto acuerdo con lo que estaba sucediendo y cómo esas coordenadas terminan marcando una manera de hacer literatura donde el exiliado tiene que pensar en dar voz a lo que está ocurriendo en una patria en la cual ya no está, en la cual ya no está en cuerpo presente, y no solo en la cual ya no está, sino en la cual sigue perdiendo y sigue sufriendo pérdidas. Vuelvo al ejemplo de Juan Gelman, vuelvo al ejemplo del propio Rodolfo Walsh, que perdió a su hija tiempo antes, y de hecho es uno de los factores fundamentales que menciona en su carta a la Junta Militar, la pérdida de su hija y de su yerno ante la violencia represiva. Y en ese sentido hay un clima de época marcado no solamente por el miedo y por el silenciamiento, como veníamos hablando, sino también por la gran pregunta que se hace el escritor en ese momento es, primero, ¿qué hago si me quedo o me voy? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo escribir lejos de mi hogar? De un hogar que ya no es hogar porque está marcado por el terror, además. ¿Cómo seguir escribiendo después de la partida y cómo volver? Y si esa escritura nos ayuda a volver. Para Moyano, independientemente de que tematizó la dictadura y la represión de manera activa en su narrativa,
él no pudo consumar el desexilio. Él no pudo reconciliarse completamente con su tierra natal después de lo que pasó, incluso en años de democracia, incluso con la llegada de Alfonsín, no pudo. El desarraigo para él fue completo. Y García Lao, si bien corporalmente vuelve al país, ella misma expresa también que hay cosas que se pierden, que hay cosas que por no haberlas vivido en el territorio o porque ya no son como ella los recuerda, se pierden inevitablemente. Y ella tiene mucho de la cuestión fotográfica en mis dos hemisferios. Ella comienza el texto diciendo, lo que sigue son fotos a las que doy espesor, un álbum que solo existe en mi cabeza. Me veo seria en blanco y negro, diminuta, y entonces un estremecimiento. El mundo nunca fue ingenuo. Uno nace y se incorpora a un asunto cruel, en movimiento. Hay que correr para subir o atajar los golpes, saber caer. Y ella termina, quiero hacer ese ejercicio de comparar el primer y el último párrafo, ¿no? Ella termina el texto diciendo, ahora vivo lejos del centro, rodeada de plantas crecidas. Tengo dos hijas, un compañero, un poco más allá, el océano, ese salvaje. Bajo un cielo irrepetible, sonreímos para la foto, aunque salga movida. Pero la felicidad no se escribe, es obscena. ¿Cómo termina la frase matadora de García Lago? No, la felicidad no se escribe, y en algún punto, si ella escribe justamente es para recordar el dolor, para recordar el desarraigo, para recordar el extrañamiento, incluso en algo tan íntimo como es el tono o la pérdida del tono, el miedo a la pérdida del tono, ¿no? Que ella siendo niña lo padece un montón, lo padece en la escolaridad española, pero es esa cuestión de el exilio también implica borramiento. Y quiero concluir mi exposición con esto, el exilio también implica una forma de desaparición, porque desaparecen partes de vos en el proceso. Uno se exilia para preservar su vida y sin embargo hay pedazos de su vida que desaparecen a la distancia, que desaparecen en la lejanía. Entonces, repensar la cuestión del exilio, porque uno desde una lectura simple puede decir, bueno, pero este artista salió del país y se salvó. Y en realidad, toda dictadura es un proceso tan totalitario que todos terminamos perdiendo algo. La vida, la familia, el trabajo, la economía, la educación o incluso algo tan personal como el tono de la propia voz, como el derecho a recordar la última vez que sonreímos cuando éramos niños, el derecho a recordar nuestros amiguitos de la infancia sin miedo, como puede pasar en el texto 24 de Federico Schemmer que compartimos al principio, y de esta manera repensar el exilio como también una forma de borramiento que propició la dictadura militar y a la cual le tenemos que decir una y mil veces más, nunca más. Juan Gelman escribió, no debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol. Y con esto termino mi exposición. Y quisiera, Raquel, si quieres hacer algún comentario más, alguna puntualización más a todo esto, que yo siento que es mucho, pero creo que es una manera muy digna de concluir este mes de marzo con toda esta serie de lecturas. Esa poesía es excepcional, demuestra todo el dolor del desiliado, cómo está soñando. Estás, es una raíz separada de la planta porque no tiene tallo. No, es impresionante lo que dijo. Ahora, con respecto al reportaje de Daniel Moyano,
si te pones a pensar, él siempre desde que murió la madre fue un exiliado interno. Pues, los tiros, la familia se lo tiraba como bolas y manijas. Y hasta un tío lo puso en un reformatorio porque era mucho más cómodo. Y viene a ser que desde entonces subió el desarraigo desde el momento ese. Y mucho más tremendo cuando o sea, tuvo que irse del país, por supuesto, ¿no? Pero qué vida que había también dentro de acá mismo como para que se lograra eso. Y además, todos estos planes que, como decías vos, acallar la memoria, acallar las palabras, justamente nos llevan a la situación que estamos social en este momento. Porque yo me acuerdo que hace muchísimos años la gente, por más pobre que sea, era solidaria. Ahora, ¿quién es solidario? Hay gente, yo conozco un montón de gente buenísima, pero yo digo en general, ¿quién se preocupa por el otro? Porque si preocupas por el otro, vas a hacer cosas que no le afecten al otro. Si vos vas a, por ejemplo, a una urna, no pensás en lo que te parece a vos, tenés que pensar en general. Y eso se ha perdido mucho. Y han callado que los sentimientos. Y lo peor de todo, que mataron las ilusiones de una vida mejor. Eso es lo que buscan. Dicha en un momento que son terroristas, son criminales las personas que luchan para los demás, ya ese momento ya le están dando la oportunidad a los otros que siempre nunca se quisieron meter en nada, como que menos se van a meter. Pero aparte de eso, le dan la cosa de que no, ¿para qué me voy a ocupar del otro? Todo es peligroso, me ocupo de mí y ya está. Los demás, bueno, algo habrán hecho para que tengan problemas. Viste que era una frase muy común y esa lo habrán hecho. Y muy dolorosa también. Pero resulta de que todo es un plan esquemático. Vos ponete, y esto no empezó acá con la dictadura del siglo XX, empezó ya en el siglo XIX. Todas esas matanzas, esas luchas que hubo, ¿por qué? Para que prevalezca quién, el entreguista. ¿Quién iba a prevalecer? Un Rivadavia iba a prevalecer porque le entregaba todo a los ingleses, por ejemplo. Y ya desde ese momento estamos, pero cada vez se fue perdiendo más el sentimiento eso de amor al otro, o de preocupación por el otro, de empatía como el otro, como quiera llamarlo. Y eso, a eso apuntan justamente. Eso es lo fundamental para desunirnos y para hacer lo que quieran con nosotros. Porque imagínate, si estuviéramos todos juntos y unidos, había muchas cosas que no pasarían en el país. Y no te digo solamente en el país, en toda Latinoamérica. Hablemos de lo más cercano, ¿no? Porque no quiere decir que en todo el mundo no pasa algo parecido. ¿Y por qué está todo planificado de la misma manera? ¿Por qué siempre? El problema, ¿sabes cuál es? Los cipayos, como decía Jaureche, el cipayo es el problema. Y lo subo desde siempre, lamentablemente. Porque pasa que, por ejemplo, en un grupo, ya sea político o de lo que sea, siempre el trepador va a llegar arriba porque tiene interés de engañar y mostrar cosas buenas para llegar. Y la otra persona que no es así, no lucha por un poder. Entonces siempre quedamos en la misma, ¿te das cuenta? Siempre toman, como pasó con el teninismo, por ejemplo, como pasó en tantos países del mundo, que los que tomaron el poder fueron los destructivos, llegaron solapadamente. Y ese es el problema que hubo acá en Argentina desde el primer presidente que tuvimos. Y sabes si no antes, de Cornelio Saavedra y todo eso. Así que todo eso, y después cuando hablaba de que somos todos un desarraigo, es una parte, ¿te acordás? Comenta eso, que un escritor dijo de que somos desarraigados, porque los que vinieron acá desarraigados y vinieron a destruir, a robar. Y se fueron de acá, fueron desarraigados, fueron a otro lado. Después, primero los originarios, una cosa constante de no amar el lugar, de amar la tierra, sino querer poseerla. Y para poseerla había que sacar a los otros. Y siguió toda esa consigna. El que tiene poder quiere poseer la vida de los otros, la mente de los otros y el apoyo de los otros a los que maneja para lograrlo. Bueno, algo así nada más. Quería dar cierre a este mes temático muy movilizante. Ahora voy a concluir con la grabación y agradecerte no solo a vos, Raquel, sino también a la gente que en redes sociales o que mira después estos vivos eh, termina aprendiendo y compartiendo y haciendo llegar sus comentarios. Ahí termino la grabación.